¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el pastor José Penisoto y tengo la intención de invitarte a escuchar una palabra que te aportará una visión clara, con una mirada muy objetiva de lo que será el mundo para las próximas generaciones y lo que será nuestra responsabilidad en preparar esas generaciones. Esto te ayudará y te llevará a ubicar tu fe en una proyección intergeneracional, es decir, esto no se te queda en el hoy. Te ubicará en el contexto social en que como cristianos deberemos ejecutar y desarrollar nuestra vida, nuestras acciones y nuestro ministerio hoy. Con toda seguridad te dará un sentido y una razón de ser del ejercicio de tu fe y te dará la firmeza y sustentabilidad de tus acciones a partir de los valores y principios surgidos desde la palabra de Dios. Sin ninguna duda, te dará también o te llevará a extender tu mirada hacia adelante, poniendo foco en tus hijos y en tus nietos. El mundo está en un constante y vertiginoso cambio en que ocurren cosas y se plantean situaciones que hacen que cada vez sea más difícil vivir la vida cristiana apoyada en la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo tiene que ver con animarte a que no te preocupes por el mundo que le tocará vivir a tus hijos, sino que en todo caso te ocupes de prepararlos con las herramientas y los valores necesarios para que llegado el momento de su acción tengan cómo defenderse y cómo actuar, cómo saber enfrentarse a esas situaciones con las herramientas necesarias. Lo que estamos diciendo y lo que vas a escuchar en este día, en esta palabra que va a exponer el pastor Sergio Penisoto, es ayudarte a que te esfuerces en darles herramientas y formación para que sepan defenderse cuando les toque vivir. No le dejes espacios vacíos para que se agobien con incertidumbres y angustias. Tu función es advertirles que vienen tiempos difíciles y estarán equipados y listos para poder enfrentarlos. Finalmente, reitero de manera contundente mi invitación a que escuches la palabra que dará el pastor Sergio Penisoto acerca de la construcción de un legado. Mi oración es que Dios te bendiga, te hable y te equipe con esta palabra que vas a recibir. Dios te bendiga. Vamos a orar una vez más al Señor. Y yo te pido, Señor, que ahora también al impartir esta palabra, oh Rey, vos estés, Señor, en medio nuestro. Señor, abrí los ojos, los oídos, nuestra mente, todo nuestro ser, todo nuestro entendimiento, para recibir, Señor, esta palabra. Señor, no como la palabra del pastor, sino como una impartición de tu Espíritu, Señor, que revolucionará no un año, sino una forma de vivir, una forma de conducirnos, Señor, en el propósito al que nos has llamado. Padre, que tu gloria se manifieste en esta mañana también, porque anhelamos, Señor, ver tu gloria manifestarse en medio nuestro, no solo aquí, sino en nuestra ciudad, sino en nuestra nación, y ver, Señor, el mundo entero transformado por el poder del Evangelio. Por eso, Señor, es que clamamos que esta palabra, esta mañana, sea una semilla que cae en tierra fértil. Y yo declaro que así será, que aquí hay tierra fértil, Señor, tierra próspera, para que esta palabra germine y crezca y dé fruto al 100 por 1 para tu gloria, Señor. Amén y amén. La palabra que Dios trajo a mi corazón y que empezó a movilizarme ya hace bastante tiempo y que ustedes tienen en los boletines que han recibido ahora ahí, la hemos definido como eslogan para el año próximo como construyendo legado. Y esta palabra legado es una palabra que viene en mi mente hace bastante tiempo y
lo vengo viviendo en lo personal, pero también estoy convencido que es algo que Dios nos está llamando a hacer. Y esto ha cambiado también mi forma de ver las cosas y mi forma o mejor dicho, la velocidad que le estoy poniendo a mi vida y a la forma de ver la vida, sobre todo en lo que respecta al ministerio. Dice Proverbios 13, 22a, en la Nueva Versión Internacional: el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Declara conmigo: soy una persona de bien. Decirlo: soy una persona de bien. Por eso, conforme a la palabra, forjaré un legado, dejaré una herencia de bien para mis nietos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen: le voy a dejar una herencia de bien a mis nietos? Y algunos dirán: pero yo no tengo nietos. Mirá, la palabra te va a mostrar que podés hacer mucho por esto. Y algunos dirán: pero yo soy muy chico, muy... ¿Qué pasa? ¿Ustedes escuchan? ¿No? ¿Satura? Fíjate a ver, Germán, qué podés hacer para mejorarlo, por favor. Te decía que no importa si sos un niño, una niña, están atrás ahora, un adolescente, un joven, y decís: pero yo, para tener nietos, me falta tanto. Justamente por eso es que creo que más que nunca esta palabra es para vos. Porque si te falta mucho, entonces estás muy, muy, muy a tiempo de empezar a construir el camino que Dios tiene para tu vida y para tu familia y las próximas generaciones que vengan de vos, conforme al propósito y a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún si estás en tus últimos días, nunca es tarde. Con Dios nunca es tarde, porque dice la palabra que para Dios, sí, un día es como 1000 años. Así que imagínate que si para Dios un día es como 1000 años, por más años que tengas, creo que nadie llega a los 100 en este lugar, la 10ª parte de un día te alcanzaría y te sobraría para hacer lo que Dios quiere hacer con vos, si es que te disponés a vivir en el propósito del Señor. Pero antes de avanzar en la palabra de hoy, me parece necesario y oportuno hacer un breve repaso, puntualizando lo que Dios nos viene hablando durante los últimos años, y de esto te quiero referir. Somos una iglesia con perfil misionero, ¿sí?, que envía. Y por la gracia de Dios, a lo largo de los años se ha desarrollado una red de congregaciones que hoy lideran nuestros apóstoles José y Virginia, sí, y esto lo sabemos. Y hace poco más de 3 años comprendimos como red ministerial que Dios nos demandaba trazar una agenda y trabajar firmes con metas claras. Fuimos guiados por nuestro apóstol a establecer un diseño a 5 años que tiene como lema expansión, esa palabra que está ahí. Y partiendo de la misión local que cada congregación desarrolla, avanzar a 3 objetivos como parte del ministerio Acércate a la Vida. Estos 3 objetivos son, los resumo, no lo voy a desarrollar: una red cohesionada, es decir, unida, bien mancomunada, integrada en unidad; establecer y afirmar congregaciones cercanas; y mirar al mundo como campo misionero. En este camino estamos, ¿sí? Y estos últimos años han sido, para mí por lo menos, así lo creo, los más productivos y de avance en el vínculo de las congregaciones, en el fortalecimiento de los lazos, en la unidad en la visión y la misión. Y vamos por más. ¿Cuántos dicen amén? Vamos por más hacia adelante. Desde Cipolletti, sí, nos comprometimos a recuperar una tierra que habíamos perdido. Instalamos nuevamente un testimonio en Choleo Choel. Allí están nuestros pastores Jaime y Andrea en esta mañana. Y y en esta semana hemos firmado el contrato, ¿sí? Y esto para que lo celebres. Hemos firmado el contrato del edificio que servirá para iniciar el culto semanal desde enero. No sé cuántos sabían esto, pero yo lo estaría celebrando. O sea, sí. Claro que sí. O sea, desde enero tenemos templo en Choleo Choel, ¿sí? Hemos alquilado una casa con un salón grande allí que va a permitir hospedar a nuestros pastores para que se ubiquen allí, para que ellos puedan dormir, descansar y pasar el fin de semana. Hasta ahora alquilan alguna casa o alquilan un hotel. Esto complica, ¿sí?, no solamente los costos, sino el descanso y también las posibilidades de
de las posibilidades de reunirse con la gente allí en el lugar, ¿sí? Porque no tenían un lugar propio, entonces estaban dependiendo siempre de las casas de los hermanos. Esto es una tremenda bendición. Pero también seguimos comprometidos con España, hemos estado enviando desde hace años ya un sostén económico y también enviamos a nuestros apóstoles, que ya llevan varios años yendo, nuestro apóstol José, a veces acompañado por Virginia, todos los años allí y bendiciendo la obra y también expandiendo la visión que Dios nos ha dado como iglesia y el don apostólico que nuestro pastor tiene a todos los pastores allí en España. Y no solamente eso, sino otras acciones como por ejemplo la visita del pastor Daniel González, que esta semana estuvimos con él, compartimos unos días y nos confirmó que ya emitió sus pasajes para visitar la obra en el puerto de Santa María en el mes de abril. Así que Dios nos ha permitido extendernos hacia allí y seguimos creyendo que Dios nos va a abrir otros destinos. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Por eso encolumnados en ese desafío de expansiones que hemos venido buscando y recibiendo una palabra, ¿sí?, año a año, que estaba alineada a ese propósito que Dios nos dio. Y en este sentido también menciono solamente las palabras recibidas los últimos 3 años, 2016, visión sin límites. Dios nos instó a ampliar nuestro territorio y fortalecer las estacas para la expansión, ¿sí? Y nos enfocamos en un tiempo de decisiones profundas, fue un año de fuertes decisiones. 2017, tiempo de cosecha, y fue de verdad para mí, creo, un año de un quiebre, de marcar un hito importante en la vida de la congregación, y creo que lo que Dios nos anunció está sucediendo, un cambio de temporada, anticipando una gran cosecha que viene y se acelera. Y ninguna de estas palabras es para un año, es un énfasis que Dios nos da en función de un propósito y de un tiempo al que Dios nos lleva, porque no estamos buscando esta mañana el horóscopo para el año 2019, sino que seguimos edificando el proceso en el que Dios nos lleva conforme al propósito que Dios nos ha dado como iglesia. Amén. Y en el 2017 entonces entendimos esto y el tiempo, sí, en que sembradores y segadores se encuentran en el proceso para celebrar juntos una manifestación natural y saludable de los procesos de la vida, que tiene que ver con el mensaje de hoy, que es la transferencia de un legado y una gran demanda, salir a cosechar. Demanda en la que creo todavía tenemos mucho por hacer y principalmente mucho por comprender para entonces hacer. Y este año que estamos cerrando, declaramos preparados para toda buena obra. Sí, aquí hay 2 cosas fundamentales. Primero, la importancia del discipulado profundo, sustentado en la palabra, con una fe que respalda, y la convicción de que Dios quiere levantar discípulos para toda buena obra. Y toda significa amplio, todo, ¿sí? No solamente para que estén predicando acá, para que estén tocando el domingo en la iglesia, para que estén en la reunión de oración, sino para toda una obra, es decir, para todo lugar, para todo escenario, para todo ámbito en el que Dios lleve a sus hijos a ministrar y cumplir con el propósito que Dios les ha dado. El transcurso del año nos confirma la necesidad de una iglesia que repiense su forma de misión conforme a los desafíos presentes. Si algo ha tenido este año es que nos ha cambiado literalmente la agenda, y lo que habíamos anunciado un año atrás comenzó a suceder, comenzó a manifestarse y lo estamos viendo. Cambió la época y de pronto despertamos como iglesia a que muchas cosas que como teoría habíamos predicado y enseñado por años habían llegado, y creo que todavía estamos a tiempo, pero el cambio de época llegó como Dios lo había anunciado, y esto, creo, sobre todas las cosas, abre una oportunidad única a la iglesia. Amén. Quiero por eso también repasar algunas cosas que hemos compartido, porque creo que en este escenario hay algo que tenemos que comprender, y es cómo se mueve el mundo del trabajo, el mundo de la formación hacia adelante, porque al fin y al cabo es aquello que nos vincula a todos. Todos trabajamos o trabajaremos algún día, y es importante que nos capacitemos, y pensando en las próximas generaciones, como oramos esta mañana hace un momento, necesitamos entender cuál es
el tiempo que viene. Y por eso te recuerdo un par de cositas que había compartido un año atrás. El 65% de los menores que empezaron la escuela primaria, y esto descubrí leyendo más este año que era un dato un poco más viejo, así que quizá esto ya se haya modificado y el porcentaje sea mayor, pero conforme a un estudio que se había realizado ya en el año 2011, ¿sí? El 65% de los menores que empezaban la escuela primaria en ese año, se estima, dedicarán su carrera profesional a puestos de trabajo que no existen en la actualidad. Y el desafío es concreto: cómo preparar a un niño para un futuro incierto. Es decir, para un mundo que no sabe cómo será. Lo único predecible es que todo va a ser impredecible, y lo que más se va a necesitar es la capacidad de aprender a aprender. Y también he seguido recopilando otros datos. Dice Rodolfo Donofrio, empresario y presidente de River Plate, en una nota que publica Infobae hace unos 2 meses atrás: la Organización Internacional del Trabajo viene alertando sobre una desocupación juvenil que arroja índices preocupantes. Escucha esto: en América Latina y el Caribe, 1 de cada 5 jóvenes, es decir, el 20% que está buscando empleo, no logra encontrarlo. En Argentina el desempleo joven es más alto que el promedio regional y llega al 23%. Las posibilidades de desarrollo de una nación pasan cada vez más por el conocimiento. Puede hablarse así de un círculo virtuoso entre educación, empleo y desarrollo. La educación trae consigo mayores ingresos salariales. En nuestro país, según un informe del Ministerio Público Fiscal, el promedio de ingresos de quien tiene terciario o universitario completo es 159% mayor de quien percibe el salario mínimo. Por ello, diversos organismos internacionales vienen planteando que uno de los desafíos para la región es lograr no solo que más ciudadanos accedan a la educación formal, sino que aquellos que comienzan puedan egresar. Hoy, solo 1 de cada 2 jóvenes en la región termina sus estudios universitarios, es decir, la mitad de los que van a la universidad empiezan y no terminan. Y 4 de cada 10 argentinos que comenzaron el colegio secundario en el ciclo 2011-2016 llegó al último año en tiempo y forma. Es decir, el 40% de los chicos que empezaron el colegio secundario en ese periodo, repitieron de año, desertaron, no terminaron en tiempo y forma sus estudios. Uno de los factores más determinantes dentro de la incertidumbre laboral es el avance de la tecnología en términos de automatización, de robotización y de la inteligencia artificial. Unos temas de los que estoy leyendo en este tiempo y son tan interesantes. Y de algo de esto les contamos de cuando fuimos con Rubén a México en agosto y vimos una escuela que está usando la inteligencia artificial como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Según el Banco Mundial, el 47% de los trabajos estará en peligro en Estados Unidos y un 64% en Argentina. ¿Escuchás bien? Este es el mundo que van a enfrentar tus hijos, que van a enfrentar tus nietos. Dice Michael Osborne, uno de los que adelantó esos porcentajes de trabajo en riesgo, que la gente con altos niveles de habilidades o estudios estará bien equipada para moverse hacia los nuevos trabajos que surjan en los próximos años, mientras que los que están menos capacitados serán los que corren más riesgo de ser reemplazados por completo. Andrés Oppenheimer, un periodista conocido que investigó sobre el fenómeno de la automatización y el riesgo para el trabajo humano, afirma lo siguiente. Digo el riesgo para el trabajo humano porque ya se clarifica trabajo humano y trabajo de robots, porque son muchos los puestos de trabajo que están siendo reemplazados por robots. Una de las marcas más conocidas de indumentaria deportiva, que hace 30 años llevó todas sus fábricas a China porque salía más barato producir allá por la mano de obra barata, ahora que transformaron toda su fabricación a automatización mediante robots,
entonces se llevaron de nuevo su fabricación a Alemania y a Estados Unidos porque ya no necesitan más a los chinos. Dice Oppenheimer, los tiempos se vienen acortando. Mientras que en el siglo XVIII la humanidad tardó 119 años en esparcir la máquina de tejer fuera de Europa, en el siglo XX tardó apenas 7 años en difundir Internet desde Estados Unidos hacia todo el planeta, y en el siglo XXI WhatsApp, que es un programa de mensajes de teléfono que casi todos acá en esta mañana tenemos, y más de uno habrá estado escribiendo. Yo en alguno de los grupos en los que estoy veo que los hermanos mientras estamos en la reunión están escribiendo y me llegan los mensajes, los veo acá. No estoy controlando a nadie, simplemente digo, es una realidad. Estamos hiperconectados todo el tiempo, yo también lo hice esta mañana, porque el WhatsApp forma parte de nuestra vida. Y escucha esto, logró en sus primeros 6 años de vida 700 millones de seguidores, lo mismo que logró el cristianismo durante sus primeros 19 siglos. Fíjate si las cosas no están acelerándose. El mundo habla más de WhatsApp que de Cristo. Fíjate si no tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo con el mensaje que Dios nos dio para transmitir. Y no estoy hablando en contra de WhatsApp, al contrario, creo que WhatsApp podría ser una excelente herramienta. Y lo es, ya lo está haciendo para llegar a muchos más. A medida que los robots y otras máquinas inteligentes reemplacen a cada vez más trabajadores manuales, vendedores, recepcionistas y empleados administrativos que realizan tareas rutinarias, crecerá la brecha social entre quienes tengan una sólida formación académica y quienes no la tengan. La educación es y será cada vez más el secreto de la supervivencia laboral y de la prosperidad individual. Las nuevas carreras universitarias serán cada vez más interdisciplinarias e incluirán capacidades tecnológicas y habilidades de razonamiento crítico, resolución de problemas y trato interpersonal. Además, serán intermitentes en el sentido de que incluirán actualizaciones de por vida. Es decir, ya no existe, estudiaste en una etapa de tu vida y después te dedicas a trabajar. Si no te actualizas todos los días, si no estudias de manera permanente y si no estudias disciplinas anexas que atraviesan a tu profesión, cada vez más estarás fuera del sistema. Le leí a Rosa esta semana bastante respecto de lo que va a pasar con la medicina y le decía, andate preparando, porque si no aprendes a manejar robot, posiblemente de acá a un tiempo un robot haga el trabajo mejor que vos. Y algún día les hablaré de eso también. Pero lo cierto es que aunque nos parezca sorprendente, los datos dicen que eso ya está entre nosotros, es asumirlo o quedarnos al margen. Y entonces si de verdad vos decís, como declaraste recién, le voy a dejar herencia a mis nietos, tenés que entender cuál es el mundo en el que tus nietos van a estar. La formación académica y las habilidades como la creatividad, la originalidad, la inteligencia social y emocional, termina Oppenheimer diciendo, por lo menos lo que voy a compartirles, dice que también deberá enseñarse en las universidades. Después voy a referirme, pero no entiendo cómo, más allá de lo conceptual, podemos capacitar en forma social y emocional a los alumnos en una universidad. Dice, serán clave para los profesionales del futuro. Y todo esto, por supuesto, sumado a lo que ya hemos compartido, conflicto de identidad sexual, depresión, autoflagelación, bullying, pensamientos suicidas, ataque de pánico, todas esas cuestiones que van totalmente en contra de esa inteligencia emocional que cada vez más se va a necesitar para afrontar el mundo que vivimos. Y entonces, frente a esto, me pregunto, ¿cómo ser una iglesia relevante frente a los desafíos del mundo que viene? ¿Qué injerencia tiene la iglesia en la realidad que enfrentamos? Si la inteligencia social y emocional son una clave, ¿cómo la enfrentará un mundo cada vez más individualista, egoísta y herido, lleno de odios, grietas y confrontación? Mientras trabajaba esta semana en esta palabra, Rosa avanzaba también y avanza en sus estudios de su maestría en nutrición clínica y dietética. Así que yo le hablo de los desafíos que vienen por delante para nuestros hijos, para la iglesia como discipuladora de generaciones, y ella me habla de la leche materna. Y ustedes dirán, ¿de la leche materna? Bueno, es el
punto número 1 de conexión de las generaciones, donde una mamá se puede conectar con su hijo, con su hija, con su bebé y empezar a impartirle un diseño. No solamente por el contacto, sino por todo lo que produce la leche, que eso no se lo voy a explicar yo, eso me lo explicaba Rosa, del diseño de sus propiedades en favor del desarrollo del bebé. Y Rosa me afirma y me dice, Dios es el mayor de los científicos, la ciencia es de Él. No hay dudas de que el ser humano es el diseño más maravilloso que se ha creado. La creación de Dios y sus maravillas son inigualables. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces con esa afirmación comienzo a tener respuestas a las inquietudes que me surgen frente a todo lo dicho hasta aquí. Ante tanta incertidumbre, solo Dios puede traer esperanza. Si lo que destacará a las personas es la creatividad y la originalidad del Espíritu Santo, será la mejor fuente a la cual recurrir para adquirir esta sabiduría. ¿Puede una universidad enseñar inteligencia social y emocional, como afirma Oppenheimer? Más allá de lo conceptual, algo es seguro. Y es que la salud social y emocional tiene que ver con el ser interior. Y allí lo único que tiene resultado es el poder de Cristo y la operación del Espíritu Santo. Es que el problema que enfrenta la humanidad frente al avance de la ciencia y la tecnología es el hambre de poder, la corrupción, el egoísmo y cuántos flagelos que afectan hoy la salud integral del ser humano y que podemos resumir en una palabra: pecado. Por eso lo que tenemos por delante es una gran oportunidad, decilo conmigo, tenemos una gran oportunidad como iglesia y yo lo creo en el nombre de Jesús. Dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y creo cada vez más de que la gente está sedienta, hambrienta de Dios. Estuvimos unos días de descanso estos días y nos impactó, y ayer veníamos con Rosa recapitulando en el auto la cantidad de gente que se puso por delante nuestro para que pudiéramos compartirle del Señor. Y la gente está hambrienta. Llevamos a los nenes a patinar sobre hielo, a pegarnos unos porrazos en familia, y había una nena ahí de 7 años y medio, 8, que nos enseñó a todos, nos dio tácticas de patín, nos explicó cómo había que hacer, nos llamó la atención diciéndonos que las barandas no existen y que pegarse un porrazo es parte del aprendizaje, pero en medio de todo eso nos contó de su realidad triste, de que estaba ahí en esa pista de patín disfrutando y divirtiéndose un rato para desconectarse de la dura realidad en la que había vivido con su mamá todo este año. Y eso es cada vez más común, eso es cada vez más real, es algo que está entre nosotros y la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Uy, Dios. Bueno, Señor, espero que el año que viene tengamos más. El mundo está necesitado de valores, de una resignificación de la vida, y la iglesia es la reserva espiritual, moral y de sentido de la humanidad. El avivamiento que viene es diferente a lo conocido. No es un retorno a lo que vivieron anteriores generaciones. El avivamiento que viene traerá una revolución social por medio de discípulos que viven en el poder del Espíritu, pero con el carácter de Cristo, que están preparados para la palabra, por la palabra, para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, dicho todo esto, entro en el mensaje. Esta era la introducción. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo llevo? Media hora ya me agregaron un minuto acá. ¿Desde que subí o de que dije, vamos a empezar? Legado es un cambio de mirada a nuestra vida, objetivos y costumbres. El mundo está atrapando la atención de nuestros hijos. Esto lo sabemos, lo venimos hablando, pero todavía nos cuesta despertar. El mundo está atrapando la atención de nuestros hijos. Si no hacemos algo pronto, habremos perdido una y muchas
generaciones. Y esto que les voy a decir no lo digo por orgullo ni por nada, pero sí me doy cuenta el impacto que tiene cuando a nuestros hijos los alimentamos constantemente de un estilo de vida diferente. Hemos escuchado y este año se han multiplicado los memes y las cosas, estas imágenes en las redes sociales que hablan, ¿no?, de sacar el reggaetón de los cumpleaños infantiles, sobre todo porque la mayoría de las canciones de reggaetón, el problema no es el estilo musical, sino cómo nace, en qué contexto y qué letras contiene el reggaetón. Está lleno de obscenidades, ¿sí?, de pornografía. Y uno va a los cumpleaños, a muchos de los salones estos infantiles de festejo de cumpleaños y reggaetón. Y los nenes se ponen a bailar eso. Después no entendemos por qué la hipersensualidad de nuestros chicos, después no entendemos por qué los conflictos de identidad sexual de nuestros chicos, pero desde pequeños les estamos metiendo un montón de información que daña sus emociones y sus valores. Ayer veníamos en el auto y Jazmín, ella se sienta en el centro, en la silla, en el trono central de la silla atrás, ¿no? Y tiene a la derecha a sus hermanos, desde ahí los puede acomodar con un buen manotón, ¿sí? Y yo la tenía ahí también central, la veía por el espejo. En un momento pusimos una canción que a ella le gusta y nos impactó verla con 2 años y medio cerrar los ojos y levantar las manos para adorar a Dios. ¿Y por qué les digo? Porque digo, claro, ¿cuándo se lo enseñamos? Nos ve, están acá, los chicos nos ven, aprenden, consumen. ¿Y por qué te lo digo? Porque lo importante es que te preguntas si al ver a tus hijos o a tus nietos ves que proliferan más esas cosas que no quisieras ver en ellos de grande y que decís, ¿por qué hace eso? Porque también nos pasa y nos preguntamos, ¿de dónde sacó esa frase? ¿Por qué dijo eso? Y enseguida empezamos a mirar los dibujitos que ven, las cosas que miran en internet, etc. Ahora, si es eso más fuerte que lo otro, que el amar a Dios y esos valores que vos quisieras que expresen la conducta de un hijo de Dios en la vida de tus hijos o de tus nietos, no te preguntes qué están consumiendo ellos, pregúntate qué estás dándoles vos de comer. Y posiblemente, salvo cuando comes zapallito o brócoli y entonces le haces fideos blancos a tu nene, como pasa en mi casa, bueno, no con el brócoli porque comen verdura, posiblemente lo que ocurre es que sos vos el que estás consumiendo y habitualmente cuando nos sentamos a la mesa todos comemos lo mismo. Y así que si tus nietos o tus hijos están consumiendo cosas que no te gustan, es muy posible, no digo que sea en todo momento y en todos los casos, pero es muy posible que estén consumiendo lo que vos consumís. Necesitamos por eso una iglesia que despierta a la realidad que enfrentamos. Necesitamos una iglesia que reformule su manera de discipular, que comprenda que los desafíos presentes demandan un cambio radical en las estrategias. Tenemos que cambiar las estrategias. Yo no sé cómo va a ser, pero estoy convencido de que la educación es una herramienta al servicio de la iglesia y que no va a ser ya más un ministerio más de la iglesia, sino que se va a convertir en algo troncal. No estoy hablando que todos van a ir a nuestro colegio, estoy hablando de la educación. Necesitamos una iglesia que reformule su manera de discipular y que comprenda que los desafíos presentes demandan un cambio radical. Y en este sentido hay un hombre, Steve Masishiwa, un hombre de Zimbabue, ingeniero en telecomunicaciones, que posibilitó el acceso a Internet por fibra óptica en toda África, que dice lo siguiente: si querés tener éxito, identifica una necesidad humana y dedica tu vida a satisfacerla. Si hay una necesidad que tiene este mundo es Cristo. Y solo nosotros, los hijos de Dios, solo la iglesia puede satisfacer esa necesidad. Necesitamos orientar nuestras vidas, dedicarlas a satisfacer esa necesidad. Sigue diciendo este hombre, debemos invertir en educación en las próximas generaciones. Y cierro con esto que él dice, construir legado,
Un sueño muere cuando no es compartido con la próxima generación. Dios nos llama a levantar la mirada y comprender que sus planes son más altos, que sus pensamientos y sus caminos para nosotros están por encima de lo que imaginamos. Soy un convencido de que tenemos que dar respuestas ahora. Lo creo para esta coyuntura que vivimos como país, yo lo creo, pero la misión que tenemos como iglesia no es solamente ver cómo reaccionamos frente a los movimientos abortistas y la ideología de género. Me produce un conflicto permanente cada vez que recibo de algún amigo, sobre todo muchos pastores y algunos más, esas imágenes que dicen con aborto no te voto, ¿no? Y ponen la cara con pañuelito de todos los candidatos presidenciales que se han abierto al aborto. Y no digo que los voten igual, no estoy diciendo eso. Seguramente también estarán en la lista de los que yo no vote, no lo sé. Pero lo cierto es que el problema es quién nos va a gobernar. ¿Dónde están los que no van a ceder a las presiones, los que cambian sus convicciones por el movimiento de moda o por los recursos de moda? Hoy el financiamiento mundial está puesto, orientado a estas cosas, porque hay un plan para controlar la natalidad, y el aborto y la ideología de género son parte de ese plan que el enemigo está usando para hacer crecer el pecado en medio nuestro de una manera masiva y traer una matanza feroz también a nuestra nación, que ya existe y no la negamos, pero que estamos convencidos de que validarla no es la solución. Ahora, ¿dónde están los hijos de Dios que se puedan proponer como un candidato serio, y no solo un candidato, como un equipo? Hace 10 días atrás recibimos una carta del diputado David Esler, donde nos hablaba de esto, y él decía: necesitamos más gente. Le llovieron los mensajes por la forma en la que él había votado, se había ausentado una ley, y todos preguntaban, porque los medios además son geniales para formar opinión, ¿no? Y decir que había habido una sola persona que se había puesto una ley, y en realidad él explica ahí en esa carta qué es lo que pasó en las negociaciones adentro de la Cámara de Diputados. Pero lo que dice es: el problema es, hermanos, que nosotros nos estamos moviendo conforme a lo que la agenda de los medios dice, pero hay un montón de cosas que están operando acá adentro, y necesitamos equipos de gente que esté preparada para gobernar. ¿A dónde están esos equipos? Gracias por sus oraciones, pero me he sentido solo. Palabras de el diputado David Esler. Porque podemos estar de acuerdo más o menos en su pensamiento ideológico, y seguramente acá habrá para todos los gustos, pero yo no tengo ninguna duda que es un hombre que ama a Dios y que por eso tiene nuestro respaldo y nuestra oración. Pero no pueden solo uno, necesitamos muchos así, y yo quisiera que los tuviéramos muchos y en todos los partidos y las líneas ideológicas posibles, para alinearlos a todos en una convicción: que sin Cristo esta nación. Por eso yo estoy convencido de que la misión de la iglesia va mucho más allá. Nuestro desafío es discipular generaciones que forjen un diseño de reino celestial, del reino de Dios, frente al diseño de las tinieblas a los que estos movimientos responden. Y esto llevará tiempo, porque los primeros que debemos cambiar la mentalidad somos nosotros. Te invito a volver por un segundo a la primera frase en la que dijiste: voy a dejarle una herencia de bien a mis nietos. ¿Amén? ¿Cuántos dijeron así? Repetilo: voy a dejar una herencia de bien a mis nietos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cambiar mi mentalidad. ¿Cómo vas a cambiarle la mentalidad a tus próximas generaciones si no estás dispuesta a cambiar la tuya? Y déjame mostrarte algunos ejemplos. Entonces, dice Hebreos 11, 8, 16: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual no se avergüenza Dios de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La historia de Abraham marca una de las más poderosas enseñanzas acerca de un legado. Dios lo sacó de su comodidad, lo movió de su tierra y de su contexto. Se movió en fe porque dice que no sabía dónde iba. Salió a la tierra a la que Dios lo iba a llevar, pero que no sabía cuál era. Dios le iba a mostrar, le dijo, vete de tu tierra y de tu familia, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, no que te mostré. Y el problema es que muchas veces estamos inmóviles porque estamos esperando que Dios nos muestre qué viene después para soltar lo que tenemos ahora. Y como seguimos mirando para atrás como la mujer de Lot, entonces nos quedamos salinizados en el camino, en el medio. Porque no miramos para adelante y lo que Dios te quiere dar está adelante, no está atrás. Definitivamente está adelante, no está atrás. Y además, por supuesto que por la revelación de Dios lo sabremos, nos moveremos y tendremos victoria en medio de tiempos difíciles, pero lo que va a ocurrir hacia adelante es que vamos a vivir cada vez en mayor incertidumbre. Así que si no sabes lo que va a pasar el año próximo, nadie sabía a fin del año pasado, cuando yo prediqué el mensaje que tiene ese título que está en la pared, que nosotros nos íbamos a pasar este año haciendo marchas y combatiendo dos cosas que se instalaron en la agenda del país. Y quizá el año que viene vengan otras. No sabes vos, no lo sé yo. Lo único que sí sabemos es que Dios nos pide movernos hacia adelante en una dirección firmes, edificando un legado, cimentándonos en esos valores inamovibles que no cambian. Y esto es un paso de fe. Yo le decía ayer a Rosa, conversando por otra situación de un tema que tratamos en el camino de regreso a casa ayer, visitando unos amigos. Gracias, Señor, por tu revelación. Cuando hace 4 años y medio Dios me dijo, tenés que prepararte porque vienen, habíamos recibido una palabra por parte de Daniel González en Argentina Oramos por Vos, de que venían tiempos difíciles, pero que eran tiempos de oportunidad para los hijos de Dios. Y yo sentí que esa palabra se iba a cumplir con nosotros, pero que teníamos que prepararnos. Hace 4 años y medio atrás empezamos a ahorrar y este año hemos construido una cantidad enorme de metros cuadrados. Yo les conté hace 2 semanas atrás también que si querían ir a despedirse de las aulas se fueran a despedir. El que no fue ya no las va a encontrar porque en 3 días demolieron absolutamente todo ahí adentro. Y eso tiene que ver con la bendición de Dios, que en estos tiempos donde la mayoría de la gente paga intereses altísimos por la financiación, están cada vez más endeudados. Y lo que me contaba ayer un hermano, de pronto el Banco Central y el banco que los atiende
cambió las condiciones y lo que era un descubierto habilitado se convirtió en un sobregiro y le chuparon la plata de todos los sueldos que tiene que pagar la semana que viene. Y yo le decía, gracias Señor, porque hace 3, 4 años que nosotros no le pedimos nada prestado a nadie, porque tenemos el recurso guardado. ¿Por qué? Porque Dios nos había avisado que estos tiempos venían y había que prepararse. Y hermano, esto ha pasado en tu casa, ha pasado en la mía, ha pasado en todos. Veníamos sabiendo que esto iba a venir. Y aquellos previsores que supieron ahorrar, que supieron prepararse, que supieron reducir gastos, que supieron escuchar la revelación, entonces hoy cuando el tiempo viene, que no sabes dónde viene, no sabes cómo te va a pegar, por dónde, entonces estás preparado. Y hago esta pausa porque esto es un concepto bien claro, un ejemplo bien práctico del vivir por fe y escuchar la revelación de Dios para saber cómo se van a mover las cosas hacia adelante. Abraham dio nacimiento a un reino. Abraham ya tenía familia, pero buscaba una nueva y por eso se movió. Y él tenía tiempo de volver, dice Dios. Podía haber ido para atrás, pero debía engendrar un nuevo movimiento. Y entonces se movió hacia adelante. Y dice algo más que para mí es fundamental cuando pensamos en legado. Dice que saludaron la promesa de lejos. No vio ni él ni los suyos lo prometido. Lo que describe ahí que en el versículo 12 dice el autor de Hebreos, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham no lo vio. No vio como la arena innumerable que está a la orilla del mar su descendencia. Él no recibió lo prometido. Dice la palabra que lo saludó de lejos. Tremenda afirmación. Eso es legado. Era imposible que su generación viera las multitudes incontables como la arena del mar, pero alguien debía darle nacimiento. Necesitas esta mirada, comprender que el mundo que enfrentarán tus nietos los necesitará fuertes, firmes, sanos, capaces. Era imposible que su generación viera las multitudes incontables como la arena del mar, pero ellos necesitaban moverse y para esto debes estar dispuesto vos también a salir de tu comodidad, a moverte en fe por revelación y aún estar listo para morir sin haber recibido lo prometido. ¿Cuántos están listos para decir, voy a trabajar toda mi vida para saludarlo de lejos? A ver. Ajá. Pero esto es lo que se demandará, que te muevas por fe, porque acercaste la visión y los dejaste a los tuyos más cerca de recibirlo. Y hay algo maravilloso en la historia de Abraham, para que te dé aliento. Es que difícilmente recordemos a todos los que participaron en el cumplimiento de la visión final que Dios le había dado a Abraham. Vos te acordás de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya de Jacob te vas a acordar de las 12 tribus, ¿sí? Y ahí ya se te van a empezar a dispersar. Podrás acordarte de algunos, te podrás acordar de David y por supuesto de la consumación en Cristo. En Cristo es donde esta promesa hace que todos nosotros nos convirtamos en parte del cumplimiento de la promesa de Abraham. Ahora, nos acordamos de Abraham. Muchos lo han visto y nosotros también lo estamos viendo. Pero la Biblia lo dejó a él escrito en la historia, porque fue el primero que se atrevió a creer. Así que vos podés ser el que dé inicio a un gran legado o pasar de largo y que el nombre escrito sea el de una próxima generación. Elegí. Igual, si no te animás a caminar y a ir en pos del propósito de Dios para tu vida, posiblemente quedes en el anonimato. ¿Por qué no te animás a intentarlo?
Creo que todo esto está en nuestro ADN. Jorge Bauler, el misionero que fundó esta congregación en el año 1937, le dio luz con ello al ADN de una iglesia enviadora. Además de haber fundado en la misma semana también las congregaciones bautistas de General Roca y de Neuquén, Jorge Bauler, viviendo desde aquí en Cipolletti, se ocupó de extender el evangelio a toda la región. Debe ser uno de los primeros que inauguró el puente, porque el día que se inauguró esta iglesia, se inauguró el puente carretero, ahí el de los Cos, ¿sí? Así que posiblemente por eso pudo inaugurar también la de Neuquén, porque dijo, che, ya que estamos, vamos. Y como seguramente no era tan fácil ir y venir, y bueno, ya que cruzamos, inauguremos también allá. Sin embargo, cuenta la historia, dicen que hasta vendió una propiedad aquí en Cipolletti, un terreno, para comprar el terreno en el que se fundó la congregación de Zapala, que hoy forma parte de nuestra red. Así que la visión de expansión está en nuestras entrañas. Y así como el pastor Bauler, después vinieron otros, ¿sí? Y nuestra congregación forjó una historia de avance, pero marcada también con un signo triste: el plan de Satanás de abortar permanentemente el propósito de Dios. Y la primera iglesia bautista de Cipolletti, como fue conocida por años, se hizo famosa por ser una iglesia que echaba a sus pastores. Y esto fue lo primero que le dijeron a mis padres cuando los invitaron a venir acá. ¿A esa iglesia te vas a ir? Sí. Esa iglesia echa a todos los pastores. ¿Por qué? Porque nadie duraba más de 5 o 6 años en el pastorado en esta congregación. Y esto pasó así durante décadas. No estamos hablando de malos pastorados, estamos hablando de un problema dentro de la congregación que generó por años que los pastores entraran y salieran, entraran y salieran, entraran y salieran. Pero esa historia cambió con la llegada de nuestros apóstoles José y Virginia Penisoto, y les tocó librar duras batallas para alcanzar la paz. No fueron pocas. Sin embargo, torcieron esa triste historia y evitaron así un nuevo aborto a la visión. Y alcanzada esta victoria, Dios le habló a José y le dio esta palabra. Y esta palabra te la tenés que aferrar cada vez más fuerte, que dice: tomarás las ciudades principales y desde allí te extenderás a los pueblos vecinos. Y pondrás hombres y mujeres, siervos y siervas que yo te mostraré, y ellos me servirán. Solo que no te apartes ni a izquierda ni a derecha de lo que yo te mando hoy. Reguero de bendición serás. Y eso hicimos. No nos apartamos. Seguimos firmes en la visión. Nuestros pastores se dedicaron a consolidar las bases para poder continuar hacia adelante con esa misión. Y seguro que la manifestación plena de todo lo que Dios le mostró a nuestros apóstoles José y Virginia no la verán ellos. Y solo los saludarán de lejos. Y quiero decirte, primero, que esto es legado. Y segundo, que muchos de nosotros tampoco lo veremos. Pero estoy seguro que así como Bauler, ellos van a quedar escritos en la historia grande de esta congregación. Dios te está llamando a formar parte de una gran visión. Ser parte del plan de Dios es asumir que no trabajarás para tu realización personal. Por el contrario, y escucha esto, es decidir sacrificar tus deseos personales en pos de alcanzar el propósito de Dios para tu vida y las futuras generaciones. Hubo una frase que nos impactó con Rubén de una iglesia que visitamos ahí en Morelia, México, que decía: sacrificamos cosas que amamos por aquello que amamos más. Si te está costando sacrificar cosas que amás en pos de alcanzar el propósito de Dios en tu vida, es porque todavía no amás demasiado el propósito de Dios para tu vida. Porque siempre, en todo camino, en toda senda que cualquier persona inicia, hay sacrificio. Y el sacrificio siempre es de cosas que uno ama, si no, no es sacrificio. Sin embargo, sacrificar que amas solo es posible cuando aquello por lo que lo sacrificás lo amas más. Así que te invito ahora también a que le digas: Señor, dame amor
por tu propósito para mi vida. Y enamórame de el plan de legado que tenés para mí y para mi familia. Porque sacrificar tus deseos personales es amar y abrazar el propósito para tu vida y las futuras generaciones. Déjame también puntualizar algunas partes que creo que debe contener ese legado que tenés que transferir. En primer lugar, carácter. Hace 10 años que Dios me viene hablando de esto. Y yo ya lo prediqué alguna vez cuando dije, Dios me habló de carácter, y yo dije, listo, en los próximos 3 meses resuelvo el carácter y está todo listo. Habían pasado 2 años y todavía no ha pasado nada. Bueno, ahora pasaron otros 8 más, pasaron 10 y todavía puedo reconocer que estoy en el proceso. El carácter no se enseña en los libros, es parte de la transferencia de vida. Dice nuestro lema, nuestro texto esta mañana, Proverbios 13:22, el hombre de bien deja herencia. El carácter es una de las características esenciales del discipulado. No podemos transmitir lo que no vivimos, por eso dejarle un legado a las siguientes generaciones nos compromete mucho más a nosotros hoy. De nuevo, sacrificarse por aquello que amamos. Segundo, valores. Dijimos, primero carácter, segundo, valores. En la era de la relatividad deberemos fortalecer mucho más nuestra contracultura. Y esto es una de las cosas que vimos este año. Pareciera que cada vez más nos ponemos al mundo en contra. ¿Y quién dijo que ser cristiano, llevar el evangelio, era que el mundo esté a nuestro favor? Hay valores que no cambian con el paso del tiempo, pero que tampoco se enseñan solo en un aula. Nuestros hijos y nuestros discípulos necesitan verlo en nosotros. Los valores valen. Si no valen, no son un valor. Por eso, no todos tenemos los mismos valores, porque no todo vale lo mismo para todos. Pero los valores valen, y lo que vale se cuida y se atesora. Si vos declarás que tenés ciertos valores, pero en tu vida tus hijos y tus nietos no los ven, es una mentira, es un discurso vacío, porque los valores valen y lo que vale se cuida y se atesora. Seguramente en la mesada, en la cocina, en la mesa, en la mesita de luz, tenés monedas tiradas por ahí y ya casi que las mirás como diciendo encima no valen nada. Ayer miré en el cartelito, en la estación de servicio donde cargué combustible, un cartelito que decía que la ley no sé cuánto dice que cuando la diferencia fuera menor a 5 centavos y no fuera posible devolver, dar el vuelto, la diferencia será a favor del consumidor. Digo, ya está totalmente desactualizado. Supongo que habrán cambiado la ley, ¿no? Porque ahora deberían ser, no sé, por lo menos 5 pesos, 10 pesos, no sé cuánto. Las monedas no las cuidas demasiado, pero creo que si tenés un billete de 500 o de 1000 en tu casa a fin de mes y todavía lo guardás, todavía lo tenés, sabés muy bien a dónde lo tenés guardado. Porque todo aquello que vale, que tiene un gran valor, lo atesorás y lo cuidás bien. ¿Cuáles son los valores que le estás transmitiendo a tus generaciones como parte de tu legado? ¿Cuáles son? Sé sincero con vos, sé sincera con vos un momento. ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué es lo que más cuidás? ¿Qué es lo que más atesorás? Por ejemplo, ¿es para vos la santidad un tesoro? ¿La estás cuidando? ¿La estás atesorando? Y podría dar muchos más, pero la idea es que vos lo pienses. Tercero, fe.
Pablo dice a su discípulo Timoteo: al acordarme de tus lágrimas siempre deseo verte para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Necesitamos recuperar la importancia de las tradiciones como elemento de transferencia de los valores a las generaciones. La fe se transmite mediante la comunión. Y acá, y antes de ir a la iglesia, pienso en vos, en tu familia. Las tradiciones, hemos perdido el valor de las tradiciones. De compartir, de transmitir valores, de transmitir historias. Yo me sé de memoria las historias de mis abuelos, sobre todo de mi abuelo Pepe de Mendoza, porque contaba siempre las mismas historias, pero nos contaba sus historias de vida. Pasábamos tiempo escuchando esas historias. Necesitamos recuperar esos espacios donde transmitimos la fe, porque una de las cosas que siempre nos transmitía nuestro abuelo era la fe. Y yo me acuerdo que la noche que él falleció, mi papá estaba predicando ahí en el tabernáculo, en el cine, y esa noche mientras el Señor se lo llevaba, él lo estaba honrando con un mensaje, sin saber. Estábamos por viajar en esos días a verlo, y él estaba hablando de su papá, y el Señor se lo estaba llevando a su presencia, y nos enteramos un rato después al volver a casa. Pero lo que estaba compartiendo era que Dios le había dado la satisfacción de compartir la fe con su papá. Y aún visitar y compartir juntos la experiencia de vivir a Cristo. Y eso hoy lo vive conmigo y lo vivimos con Juan Ignacio, que le predicó a toda una pizzería el viernes a la noche de una manera que nos sorprendió. Y por eso estaba acá arriba, porque quería seguir predicando esta mañana. Y sus abuelos, viendo a su nieto vivir la misma fe y declarar quién es Dios. Y decirle a Rosa: ¿a quién no creó Dios? Y ella decía: Dios creó a todo. No, ¿a quién no creó Dios? Dios creó a todo. No, Papá Noel no creó Dios. ¿No? Tenía razón, había algo que Dios no había creado. Porque él ha arraigado esos valores en su vida. La fe se transmite mediante la comunión, también se transmite mediante el hábito de congregarse. Siempre cuento que llevo marcado en mi cola y en mis piernas, y en mis brazos también llevo las marcas, en mi cola y en mis piernas los bancos de madera del viejo templo que estaba más o menos por acá. Como varios de ustedes, porque mi mamá traía todas las reuniones, ¿sí? Y ustedes ven que yo corro, los traigo los nenes. Yo no tenía ni tiempo de correr, porque cuando quería salir ella era una luz, me agarraba el brazo y la otra marca me quedaba acá. No me daban palabras. Sin embargo, sentado en esos bancos, yo aprendí dónde me encontraba con Dios. Y siempre digo que esta historia que compartí por primera vez acá hace más de un año atrás, creo que no me marcó a mí cuando fui víctima de un abuso, porque gracias a que sabía dónde estaba la presencia del Señor, y cuando pude abrir mi corazón enseguida pude venir a postrarme en ese mismo templo arrodillado, en ese altar me encontré con la mano y el obrar de Dios en mi vida, porque sabía dónde estaba, porque sabía dónde encontraba la respuesta, porque mis padres no se perdían una reunión. Sin embargo, si hoy algo está mejor y el día está lindo, y entonces, bueno, el día hay que disfrutarlo, che, entonces mejor de ir a la iglesia hoy, vámonos a comer el asadito al río, porque hay que descansar también. Y está bien, porque está genial que disfrutemos, pero mientras tanto, el mensaje que le estás dando a tus hijos y a tus nietos es que vos sacrificás cosas que amás por cosas que amás más. Y entonces amás venir a la iglesia, pero sacrificás la iglesia porque amás más el asado a la orilla del río.
Y si es al revés, el mensaje que le estás dando es: me encanta ir a pasar el domingo a la orilla del río, pero sacrifico eso por algo que amo más, que es ir a la casa del Señor para buscar juntos de Dios y para enseñarte a vos que siempre el lugar donde vas a encontrar todas las respuestas, el refugio, la sanidad y el propósito para tu vida está en la iglesia. Fe que se transmite también mediante la lectura de la palabra, mediante la oración y una vida de adoración, que los chicos palpan, mastican, quieren, disfrutan. Y de nuevo, si sos un adolescente, un joven que estás acá, dale gracias a Dios que estás aprendiendo esto ahora, porque vas a cambiar la realidad de la familia que Dios te va a regalar. Si sos un abuelo, todavía estás a tiempo de preparar unos mates, de compartir con tus nietos si ya están grandes, de hablarles de tu fe, de dedicarles tiempo a tus nietos, de que te vean orar y adorar a Dios, más que mirar novelas, abuela o abuelo. Cuarto, familia. Por la gracia y el poder de Dios seguiremos levantando familias restauradas, sanas, que sirvan de cuna y escuela de generaciones que armen y sirvan al propósito de Dios. Quinto, visión. Nuestros hijos y nietos necesitan una visión. No estamos hablando de obligarlos a satisfacer nuestras expectativas, sino enseñarles con el ejemplo y acompañarlos en la búsqueda de la revelación de Dios para sus vidas, enamorándolos de una gran visión en Dios. Sexto, formación. Dijimos antes que estamos en la era en que las posibilidades de desarrollo pasan cada vez más por el conocimiento. Está claro que la educación es una de las herramientas fundamentales para el éxito y la prosperidad. Ocúpate de la educación de tus hijos, de tus nietos y de tus discípulos. Si no tenés hijos o nietos de quienes ocuparte, pero sí tenés gente a la que Dios te ha dado a bendecir, a ministrar, a instruir, podés ocuparte de ellos. Una de las mayores satisfacciones que con Rosa tenemos hace más de 10 años es invertir en la educación universitaria de jóvenes de nuestra iglesia que se están capacitando, porque yo sé que estoy sembrando en buena tierra y además estoy sembrando lo que cosecharé en la vida de mis hijos. Recursos. Y acá se complica un poco más. Un pastor me dijo hace un mes atrás, viajamos con varios chicos acá de la iglesia justamente en este mismo plan a un retiro de chicos con llamado pastoral y pastores jóvenes que organizó la Asociación de Pastores Bautistas de Argentina en San Luis. Y ahí me encontré con el pastor Bernardo Afranchino, charlamos un rato y me dijo esto: en mi iglesia le enseño a los hermanos que ninguno debiera irse a Miami si antes no le aseguró la formación universitaria a sus nietos. Te lo repito, me dijo así, que le enseña a sus hermanos que ninguno debería irse de viaje, es decir, ninguno debería gastarse la plata en vivir y en disfrutar si antes no está seguro de que sus nietos podrán ir a la universidad. Parece extremista, ¿no es cierto? Pero bueno, de nuevo, es sacrificar algo que amás por algo que amás más. ¿Qué amás más? ¿Que tus nietos te superen y llegan más alto que vos? ¿O tus vacaciones en el lugar que a vos más te gusta? ¿Qué amás más? Quien construye un legado no tiene una mentalidad consumista. No hay nada malo en que quieras disfrutar del fruto de tu trabajo, pero recordá que Dios te ha llamado a construir un legado. Si tus hijos y nietos pueden estar pensando solo en estudiar y no en tener que trabajar, si tienen una casa y entonces en vez de tener que construir o alquilar, pueden usar esos recursos, tiempo, dinero, en más inversión para su crecimiento, estarán más cerca de alcanzar su propósito en Dios.
Vos decís, bueno, pero todavía no tengo casa yo. Perfecto. Cada uno desde el lugar donde empieza, para que tus hijos lo tengan mejor que vos y que los hijos de tus hijos más cerca. Así empezó Abraham. Y Salomón recibió un palacio. Pero para que Salomón recibiera un palacio en la tierra prometida y le construyera la casa a Dios, Abraham un día tuvo que dejar a su tierra y su parentela. Eso es visión de legado, mentalidad de legado. Si anhelás que a tus nietos le vaya mejor, te tenés que sacrificar hoy, sacrificar cosas que amás hoy, para que entonces a ellos les vaya mejor mañana. ¿Cuántos dicen amén? Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé es otro de estos hombres que están en la galería de la fe. Algunas semanas atrás, mientras Dios me hablaba acerca de este mensaje, estaba allí en mi oficina arriba, vino esa palabra arca, y el Señor me dijo, vas a construir un arca. Y ese concepto empezó a instalarse cada vez más fuerte en mi mente, arca. Y esto nos da una señal, algunas señales, igual que le tocó a Noé. Creo que nosotros deberemos entender algunas de las señales del tiempo que viene por delante. Primero, el proceso llevará tiempo. A Noé le llevó más de 100 años edificar el arca. Y yo hace ya un tiempo que vengo afirmando esto. Yo estoy convencido, pero no apurado. Antes planificábamos el año para esta altura, ya es como que estábamos pensando todo el tiempo en la agenda, porque teníamos el apuro de llenar el calendario. Este año en la agenda hay pocas cosas, todavía, seguro va a haber muchas. Porque es más importante entender a dónde vamos para saber después cómo construir la forma de llegar. Y entonces estoy convencido, pero no apurado. Y yo sé ya de cambios que vienen en 2020, y hablándolos con los pastores en el retiro hace un mes y medio atrás, dijimos, pero no deberíamos cambiar esto ahora, entonces si estamos convencidos de que va a cambiar, no, porque primero lo tenemos que preparar y entenderlo nosotros, pero hay cosas que en el 2020 van a cambiar conforme a esta palabra que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque el proceso lleva tiempo. He entendido que lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo muy grande como para construirlo, apurado, sin diseño y sin cuidado. Por eso, si vos querés ser parte del legado de Dios en tu vida, necesitarás planificación, paciencia y perseverancia. Y vos me dirás, pero ¿cómo planificación si lo que viene por delante es incierto? Mirá si la incertidumbre encima te encuentra sin saber dónde vos estás parado. Por lo menos que sepas dónde estás, para saber de dónde partís, hacia dónde tenés que correr. Y además hay cosas que podés planificar sin lugar a equivocarte. Seguir a Dios, afirmarte en sus valores, leer la palabra, revisar tus valores, profundizar el trabajo en tu propia santidad y ocuparte de forjar así la vida de los tuyos. Planificación, paciencia y perseverancia. Segunda señal, muchos no entenderán. A Noé no lo entendieron y muchos se burlaron de él. Seguramente en estos tiempos modernos, edificar en los valores de la familia, la fe, el carácter cristiano, la santidad, traerá la burla de muchos. Casé a una pareja hace 20 días y recordé ahí una frase que me gusta tanto de una canción de Marcos Vidal que dice: aunque en estos tiempos lo del matrimonio suena hasta viejo y anticuado, me ilusiona ser una pieza de museo y llevar cada día en mi dedo
el anillo que me une a ti. ¡Wow! Y yo lo decía ahí y veía la cara de un montón de gente. Este está loco. Muchos no entenderán la fe, el carácter cristiano, la santidad, y seguramente se burlarán. Ahora, también déjame decirte que muchos de los que crees aliados pueden no entenderte. Estoy seguro de que a Noé, muchos de los que no lo entendieron eran de su propia familia, de los más cercanos. Ahora, era muy difícil de entender que alguien iba a levantar un arca en el medio del desierto donde no se veía una gota de agua en el horizonte. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién? E imagínense, pasen los años, pasen más de 100 años y ahí sigue el arca. Ya se habrá convertido en parte del paisaje para esa altura, ¿no? Y todos pasaban y lo miraban y decían, oh, mirá el loco este y sigue, ¿no? Pero un día, ¿qué pasó? Un día llegó el diluvio. Y ese día, ¿quiénes estaban en el arca? Noé y los que le habían creído, incluidos los animales que se quisieron subir, porque se podrían haber retobado, ¿no? Hay 2 películas de El Arca que les recomiendo que vean, Todopoderoso 2, y la otra es Ups, se han llevado, nos dejó el arca. Nos dejó la arca, ¿sí? Algo así. O el arca nos dejó. Esa es de dibujitos animados. Y les recomiendo que la vean, las 2, de verdad. Es necesario comprender que no trabajamos para el agrado ni la aprobación de nadie. Trabajamos para satisfacción del propósito de Dios. ¿Qué importa que te digan que estás loco? ¿Qué importa que te digan que no te entienden? ¿Qué importa que te miren cruzado? ¿Qué importa? Lo que importa es que trabajás conforme el propósito que Dios te ha indicado. Tercero, un mensaje de esperanza. El arca era un mensaje de esperanza para la humanidad. Cuando el diluvio llegara, el arca los salvaría. Y por supuesto también se estaba convirtiendo en el mensaje de condenación para todos aquellos que no creyeron. Y esto un día va a pasar. Y el que entendió el mensaje y se subió al arca, se salva cuando llega el diluvio. Y el que dijo, ¿para qué voy a perder 100 años de mi vida ahí trabajando en esto si la vida es hoy? Es la mentalidad del que dijo esta mañana, joven, bueno, como para ser abuelo y pensar en la educación de mi nieto falta mucho, me hago el viaje a Miami ahora antes de casarme. Y entonces por las dudas, que después no pueda. Si estás seguro, segura que ya tenés casa, que tenés estudios, que te podés sostener, que tenés los recursos suficientes para llegar a fin de mes y no tener que volver después de tu viaje por Miami a vivir de prestado, andate tranquilo. Pero si no, estás poniendo en riesgo tu legado, porque ¿para qué me voy a poner a construir un arca desde ahora? Falta tanto. Pedile al Señor que te lleve a tener unas charlitas con Noé. Cuarto, debemos llamar a los que subirán. Noé tuvo que llamar a su familia, a sus generaciones, porque seguramente a él le tocó construir el arca y después de que Noé bajó del arca, fueron sus hijos los que volvieron a darle propósito al plan de Dios, a darle contenido y vida al propósito y al plan de Dios. Así que Noé los subió a todos ellos al arca con él y subió también a todos los animales. No digo que algunos de los que vamos a buscar son animales, no me entiendan mal. Y esto tiene un nombre: evangelismo y discipulado. Para los que se pierden el evangelio es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Más que nunca debemos anunciar el mensaje de salvación y formar los discípulos que serán ese resguardo de bien, esa generación que resistirá y manifestará el poder de Dios cuando venga el diluvio. Amén. Por eso convertite como Noé en un heredero de la fe. Sé parte de la construcción del arca. Sé parte del plan.
Quédate tranquilo que ya estoy terminando. Tenemos un Dios multigeneracional que ama a la familia y sostiene a sus generaciones. Es el Dios que salvó a una familia, la de Noé, para resguardar y dar continuidad a su diseño original, como recién te decía. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo que le prometió a David: yo te edificaré una casa y tu trono permanecerá para siempre. Un Dios que está pensando desde el origen siempre en el legado, siempre en las próximas generaciones, y que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo no va a pretender de vos y de mí que estemos pensando en el legado que vamos a dejar a las generaciones que vienen? La pastoral generacional es una de las mayores tareas a expandir en el tiempo por venir. El ministerio educativo será uno de los grandes motores de esta misión y crecerá movido por la necesidad imperiosa de muchas familias de subir a sus hijos al arca. Yo creo, como lo charlaba ayer con un pastor, que las iglesias que tenemos ministerio educativo, Dios las preparó como el arca para esta época. Porque seremos quizá el único resguardo para muchas familias que anhelan que sus hijos sigan formándose en valores y principios que hoy ya casi no se encuentran en muchas escuelas, que han sido copadas por una forma de pensar, pero que nos llama a nosotros también la atención de que hemos estado ausentes de esos lugares, porque nos olvidamos del legado. Qué pena si tenemos docentes cristianos en esos lugares que están pensando más en llegar a fin de año y respirando por las vacaciones que en librar una batalla para plantar los valores del reino en ese lugar. La integración entre la pastoral generacional y la educación es nuestro más inmediato desafío. Un par de advertencias para ir cerrando. Dos cosas importantes. Hay dos amenazas recurrentes en este tiempo: el cambio, que ya dijimos que va a ser una constante en esta época, y la adversidad, que va a venir de manera recurrente, justamente por el cambio. Por eso es importante recordar lo siguiente. Primero, evaluar permanentemente. Ya hemos explicado que en la genética misma de las cosas estará el cambio. Evaluar, corregir, reaprender será una constante. Invertir sin dejar de considerar otras opciones. Mirar atentamente cómo se mueve el mundo es fundamental. Y lo dice la palabra: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tus manos, pues no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Eclesiastés 11:6. Así que ocúpate de estar permanentemente mirando lo que estás haciendo, de evaluarlo, de ajustarlo, y no dejes para mañana nada de lo que según tus fuerzas podés hacer hoy. Y en segundo lugar, ahuyenta el miedo. Dice el Salmo 112 que el hombre que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Nosotros tenemos la victoria asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Que el miedo al porvenir no te paralice. Aleja el temor de tu vida y recordá que vos estás arriba del arca. Y si estás arriba del arca, estás seguro, estás segura. ¿Qué vas a tener temor? Ahora, asegúrate que estás arriba del arca. Hermanos, nos vamos a proyectar a un año nuevo, al 2019. Y vos dirás: sí, pero esta palabra que me hablaste pareciera pensar mucho más allá, más en mis nietos, y según la distancia que tengas con tus nietos podemos hablar de décadas hacia adelante. No importa, porque Dios te dice hoy, como Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Es decir, empezá hoy, empezá ahora a forjar ese legado. Estamos construyendo un legado. Dios nos está llamando a construir ese legado. Les voy a pedir a los niños que los vayan acercando con mucho orden para el tiempo de ministración que vamos a tener. Yo ya había acordado esto con Vilma, si alguien le puede avisar.
Dios nos está llamando a construir un legado. Y por eso al consagrar el año 2019 te invito a tomar una decisión firme y que te proyecte en el llamado de Dios. ¿Estás acá todavía? Tómate un momento de oración ahora. Y te invito en el nombre de Jesús a que pensando en el año que entra, agradecido por todo lo que Dios te dio, como lo hicimos hace 2 semanas en el culto de acción de gracias, tomes una decisión firme, una decisión clara que te enfoque en caminar en pos del propósito de Dios. Y qué bueno saber que este mensaje lo va a escuchar toda la iglesia gracias a la tecnología y a la posibilidad de poder filmarlo. Quizá también otros que lo puedan tomar y los pueda bendecir. Pero yo te invito a que tomes decisiones. Decidí que trabajarás para ser una persona de bien. Proponete hacer de tu vida y de tu familia un modelo de fe, de perseverancia, de carácter cristiano. Ser un discípulo y una familia en el diseño de Dios es la base para tu legado. Por medio del poder del Espíritu Santo, transformá tu mirada. Pedile al Señor que te dé una muestra, que Él te enseñe y te muestre, como a Abraham, la tierra de la promesa. Decirle: Señor, revelame hacia dónde, cómo tengo que hacerlo, hacia dónde tengo que caminar. Renunciá a tu satisfacción personal. Decidí sacrificarte por el cumplimiento del plan de Dios. Disponete aún a saludarlo de lejos, para que los que vengan después estén más cerca de alcanzar el pleno cumplimiento. Sé parte de la edificación del arca y pedile a Dios que te permita buscar y formar a aquellos que se subirán al barco de su propósito. Esto es lo que también te permitirá encontrar a tus discípulos. Decile: Señor, dame esos discípulos que voy a formar. Todos hemos sido llamados a ser discípulos. Y aún si no tenés hijos, si no tenés nietos, le puedes decir: Señor, regálame un discípulo, regálame 2, regálame una generación de discípulos en quien me pueda sembrar y construir en ellos un legado. ¿Por qué no invertir en ellos tiempo y también dinero? ¿Por qué no? Yo bendigo el 2019. Lo bendigo en el nombre de Jesús y te invito ahora a que te pongas de pie, porque quiero declarar esto junto con vos. Bendigo el 2019, un año de despegue. Te acercarás a los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Prosperarás en todo lo que emprendas, porque Dios está con vos y en todo te irá bien. Forjarás un destino más allá de tus límites y las próximas generaciones cosecharán tu siembra. Y Dios multiplicará tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor.